les voy a compartir esta frase de la semana para que la puedan ver igual. Ujú, ¿ya? Y la frase de la semana dice así, y es de Mahatma Gandhi. ¿Ustedes conocen a Mahatma Gandhi? ¿Han escuchado de él? Sí, ¿Ya? ¿Cierto? Sí, Los que lo conocen saben que él fue un líder de la India, ¿cierto? Hindú, ¿ya? Que sobre todo abogaba por la no violencia, ¿ya? En ese sentido, también como una forma, él, dentro de su protesta, él buscaba, ¿cierto?, la liberación de la India, ¿cierto?, del gobierno británico, ¿ya? Y en ese sentido, él propuso otras formas de resistencia, ¿ya? Él fue uno de los que instauró estas huelgas de hambre, ¿ya? Fue una de las cosas por las que más fue conocido. Hay muchos videos de él donde realizaba este tipo de actos, ¿ya? Pero lo que más yo creo que trasciende son sus mensajes, es su idea de que a través de la violencia no llegamos a nada, que la violencia en el fondo genera más violencia. Entonces lo que tenemos que, según lo que él nos propone, ¿verdad? Es resistir a través de la no violencia, a través del diálogo finalmente, es la mejor forma de lograr las cosas. Bueno, y la frase que tomé de él dice lo siguiente, por lo menos lo que se le atribuye a él. Cuida tus pensamientos porque se volverán actos. Cuida tus actos porque serán costumbre. Cuida tus costumbres porque formarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. ¿Qué les parece esa frase? ¿Qué les deja? ¿Qué les transmite? ¿O en qué le hace pensar esa frase? Profe, pero siento a que... mí, La Eh, tía primero, profe. no ah, leí, no leí. ya, después se van turnando. Muy bien. Yayin. Es que yo siento que tiene mucha realidad, porque a veces internamos como pensamiento y que quizás no lo hacemos como acto, pero poco a poco lo vamos normalizando, como si fuera como algo bueno. Entonces quizás sean como pensamientos de violencia que cada vez van a ser como más normales en nuestra vida y que quizás en algún momento como que lleguemos a actuar de esa manera. Entonces como que siempre hay que desintoxicar, ¿no? Ujú. eh, e ir dejando los pensamientos que en verdad no nos cultivan la vida y que no nos hacen bien. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Ahí después los voy a ir comentando. ¿Quién más iba a comentar algo? bien. Yo, profe, ¿Ya? comparto lo mismo con la Jim, pero yo le agregaría que deberíamos tener como más paz mental, Ujú. más paz psicológica con nosotros mismos, ya Ya. que es verdad que los actos a veces se hacen costumbre y Ujú. nuestro carácter es nuestro destino, porque Exacto. podemos ser muy pesados y la gente nos va a reconocer, ay no, qué pesado, es él o ella. Ujú. Entonces, deberíamos tener como una paz mental con cada uno de nosotros. Ya, súper bien. Excelentes reflexiones. Jim, ¿Alguien más? ¿Sí? te puedo preguntar una cosa. ¿Cómo, cómo uno consigue paz mental? ¿Cómo quieres conseguir paz mental? ¿Un método? Porque, no sé, se me hace Es que difícil hay pensar en muchos cómo conseguirlo. métodos, o sea, podía ser como yoga, meditar, reflexionar Mm, sobre tus actos, porque Sí, ujú. si te ponía a pensar, no sé, ese día me porté muy mal o no sé, cosas así. Entonces empecé a reflexionar y decís, puta, acá estoy mal. Y así va a ir consiguiendo como esa paz mental y diciendo en qué te equivocaste. Ujú. yo Excelente. siento, ¿Sí? profesor, que igual como que al tratar de internarse en uno mismo, tratar de conocerse y de que, o sea, si cometió un error, no hay que como que achacarse tanto, sino como que reflexionar, sacarle lo malo, sacarle lo bueno y como que tomarlo como un aprendizaje para el otro. Ujú. Entonces ahí como que uno tiene una paz mental un poco mejor ya que se conoce, Ujú. porque siento que al cometer errores muchos como que igual nos quedamos con lo negativo y como que de eso no sacamos nada y como que nos afecta demasiado para nuestra paz mental, entonces como que siento que eso igual es como muy importante. Exacto. Muy bien. ¿Alguien más antes de comentarlo yo? ¿No? Bien. Profesor, por ¿Sí? favor, déjeme hablar. Ah, ya, a ver, escuchémoslo, a ver. A Espero, ver, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Sí? Pedro, Ya, Pedro, lo escuchamos. Ujú. ya, para mí tiene más un significado de cada acción, no importa la importancia que uno le dé, termina siendo relevante en algún punto de la vida. Ok. Ujú. Por ejemplo,
no sé, hoy día ayudé a hacer tal cosa Ujú. y supongamos que esa acción me gratificó. Entonces mañana voy a volver a hacer esa acción y voy a empezar a ayudar a gente gracias a esa acción, ¿entiendes? Claro. Ujú. Sí, Entonces es el significado que le doy yo. súper, me gusta todo lo que han dicho, encuentro que están súper acertados todos y todas, ya. Como les decía, bueno, y como ustedes saben, nunca hay una interpretación única, ya. Siempre que leemos algo, siempre que nosotros captamos un mensaje, siempre lo vamos a interpretar según nuestra propia experiencia, según lo que hemos vivido, según lo que pensamos. Y justamente el hecho de cultivarse hacia sí mismo, el hecho de cultivarse uno, ya el hecho, como decía Pía, también la paz mental, por así decirlo, eso se logra con un trabajo, yo creo que dura toda la vida. Ya eso de dominar nuestras emociones, de saber lo que sentimos, por qué nos sentimos así, es un trabajo que no es fácil, yo creo que es un desafío para todos, ¿ya? Y sobre todo por el amor que tenemos hacia nosotros mismos y hacia las personas que nos rodean, hacia nuestra familia, hacia nuestros amigos o hacia las personas que nos vayamos encontrando en la vida, porque si uno no está bien, primero con uno mismo, ¿cómo va a esperar estar bien con los otros? ¿Ya? Por eso es importante a veces, quizás no podemos de alguna manera controlar todo lo que pensamos, y no es la idea tampoco, sin embargo, ser conscientes de lo que pensamos. Ya, o sea, por ejemplo, si no me equivoco, fue Pedro también, ¿cierto? Bueno, y Jin creo también lo mencionaba, ¿cierto? La idea es ser capaz de tomar aquello que nosotros pensamos, pero encauzarlo de buena manera. Por ejemplo, pensando en el otro, pensando muchas veces también en lo que voy a hacer, qué consecuencias va a traer, en los hábitos que estoy desarrollando en mi vida, por ejemplo. Si sabemos que yo creo que todos alguna vez en la vida hemos cometido errores. Y sabemos que esos errores que cometimos podrían haber sido desarrollados de mejor manera, podrían haber sido situaciones que podríamos haber, ¿cierto? Revertido antes de que pasaran, ¿ya? Pero para bien o para mal, las experiencias siempre nos dejan algo, ya, inclusive aquellas experiencias que nosotros consideremos que son malas experiencias, también tienen algo que enseñarnos, ¿ya? Y en ese sentido, uno, por ejemplo, cuando se da cuenta de que aquello que está haciendo es un mal hábito, por ejemplo, pongámoslo en casos comunes, en casos de la vida diaria. Por ejemplo, yo sé que tengo un compromiso, sé que tengo una actividad, y sin embargo siempre ando a última hora, sin embargo siempre me levanto tarde, ya, o me acuesto tarde, o no cumplo con ciertas cosas, por ejemplo. Claramente eso es un mal hábito, y ese mal hábito habría que empezar a cuestionar por qué lo transformé en un mal hábito. ¿Qué me llevó a llegar a eso? Seguramente fue ciertas formas de pensar, ciertos actos que fui haciendo una y otra vez hasta que finalmente lo desarrollé. Entonces, lo que Puede tenemos ser algo que, externo. exacto también, pero veámoslo, yo creo que más bien lo que podemos nosotros trabajar al menos, ya es la parte interior. Nosotros podemos desarrollar nuestra propia voluntad interior, ya nuestra voluntad de querer muchas veces actuar de la mejor manera posible. Yo sé que todo de alguna manera, como les decía, podemos cometer errores, pero ser capaces de hacer buenas cosas, de ser capaces, por lo menos, si no queremos pensar tanto en el otro, al menos ser capaces de hacer buenas cosas por nosotros mismos, lo que sea mejor para nuestra vida, ya. Por eso es importante, porque finalmente todos nos estamos desarrollando constantemente. Usted en la etapa que está en la adolescencia más todavía, ya y se están forjando su carácter. Entonces muchas de las decisiones que tomen ahora en esta etapa de la vida los van a acompañar el resto de su vida. Por ejemplo, todo lo que ustedes hagan por el día a día, el hecho de participar en las clases, el hecho de asistir a las clases, el hecho de estudiar, eso después obviamente va a generar ciertos hábitos, por ejemplo, hablemos de hábitos de estudio, ¿ya? Y eso va a generar como consecuencia probablemente que ustedes van a poder seguir estudiando después en la universidad, van a encontrar un buen trabajo. Entonces son todos los hábitos que nosotros vayamos desarrollando en la vida van finalmente encausados hacia lograr ciertos propósitos en nuestra vida. Y el destino o el propósito final de la vida no es solamente tener una carrera, una familia, que eso está súper bien, ¿ya? Sino que buscar realmente cuál es el sentido de la vida. Yo creo que algo que es difícil, que no es fácil, yo creo que hay mucha gente que muere sin saber cuál fue el sentido de su vida, pero si ustedes de alguna manera logran
captar alguna vez que, por ejemplo, les gusta ayudar a otras personas, les gusta o aprenden a amar, porque uno también su propósito puede ser aprender a amar a su familia, a sus hijos, ¿cierto? Al otro, ¿cierto? Son tantas cosas tantos propósitos distintos como personas hay, pero si ustedes cuando encuentren ese propósito, yo creo que realmente van a haber logrado esto que propone Mahatma Gandhi. Quizás lo proponía de otra forma, pero eso más o menos es el mensaje que me dejó a mí. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿Algo más que acotar? ¿No? Muy bien. Entonces ahora sí, eso era para la frase de reflexión. ¿Ya? Vamos a empezar entonces la clase de hoy con lo que nos corresponde. ¿Ya? Muy bien. Ese era un paréntesis entonces. Como les decía, ustedes saben que la vez pasada nosotros estábamos revisando, bueno, ya llevamos varias semanas un poco avanzando con lo mismo, que eran los medios masivos de comunicación, ¿cierto? Y los medios masivos de comunicación, ustedes saben que se divide tanto, por ejemplo, la televisión, ¿cierto? El internet, ¿verdad? La radio, ¿cierto? Entre otros, ya los diarios, ¿ya? Eh, pero claro, hay o sea, están los distintos medios masivos de comunicación que se caracterizaban, ¿verdad?, por intentar llegar a distintas personas, un público masivo, ¿ya? Y en ese sentido tenían que adecuarse, ¿verdad? O sea, tenían que adecuar pensando siempre el público al cual va dirigido, los temas que va a abordar, que sean de interés público, ojalá sean más o menos noticiosos, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Tiene que adecuarse en el vocabulario, en lo que va a decir, ¿cierto?, a ese público, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros sobre todo estábamos revisando los géneros periodísticos, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto, ¿cierto?, lo que era la carta al director, habíamos trabajado también la columna de opinión, ¿ya? Y también trabajamos, ¿cierto? El reportaje. Eso fue el último que trabajamos, ¿cierto? Son los tres últimos textos, ¿ya? Respecto, ¿cierto? A tanto a la columna como a la carta al director, son textos, ¿verdad?, de opinión, ¿cierto? Donde se desarrollaba un argumento, ¿cierto? En base a una tesis, ¿verdad? Y el emisor iba desarrollando su pensamiento, ¿verdad? Desde su punto de vista, ¿verdad? Eso era lo principal. En cambio, el reportaje era un texto más bien de carácter informativo, ¿ya? Donde si bien había un tema central, ¿ya? Pero sobre todo predominaba la entrega de información mucho más detallada. Bueno, la crónica, como yo le había adelantado, es un híbrido o una mezcla, ¿cierto? Tanto de los géneros de opinión como de los géneros informativos, ¿ya? Entonces, como es una mezcla de ambos, ahí va a tomar características de los dos, ¿ya? Recordemos cuáles eran estas características. De los géneros informativos, ¿cierto? Su principal característica es ser capaz de orientar, ¿cierto? Y cubrir la necesidad de información actual. Es decir, que siempre tienen que hablar de un tema que esté vigente, de algo que esté sucediendo, por ejemplo, ayer, la última semana, ¿ya? Pero nunca tan atrasado, porque si no ya no sería un hecho de actualidad, ¿ya? Entonces tiene que ser algo que haya sucedido en el último tiempo. Y obviamente, como les decía, medio masivo de comunicación, tiene que despertar el interés general en las personas, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto? Hablar de ciertos acontecimientos, personajes, ¿cierto? Profundizar en ciertos eventos, situaciones, ¿ya? Eso en general respecto a la parte informativa. Pero como también mezcla una parte de opinión, ¿cierto? Tiene que haber un cierto planteamiento personal dentro del periodista que escribe la crónica, ¿cierto? El punto de vista o la postura que asume frente al tema que va a desarrollar, ¿ya? Y ahí, claro, dentro de estos géneros, además de la crónica que era híbrido, estaban las editoriales, las columnas de opinión, los comentarios, artículos de opinión, carta al director, críticas de espectáculo, crítica de cualquier tipo, entre otros. ¿Ya? Eso muy en general, pero como para ir recordando un poco lo que habíamos visto. ¿Ya? Bien, nosotros estábamos trabajando un objetivo, que era el objetivo 10, que es determinar la relación entre los recursos no lingüísticos. Recuerden que lo no lingüístico es todo aquello que es complementario al lenguaje, por ejemplo, lo visual, que serían las imágenes, por ejemplo, el estilo de la escritura, el estilo del tipo de letra, a eso me refiero, ¿ya? Entre otras cosas, es decir, aquello que sea complementario al lenguaje mismo, ¿ya? Y lingüístico sería el lenguaje en sí, el lenguaje más bien es cierto que abarca todo, o sea, el mensaje mismo que quiere transmitir, ¿ya?
Y en ese sentido, la función que busca, ¿cierto?, transmitir es la de persuadir, es decir, ser capaces de transmitir esa emoción, ¿cierto?, que busca despertar en las personas que lo leen o escuchan, ¿ya? Y eso en general lo estábamos viendo en los medios de comunicación, ¿ya? Y también buscamos, ¿cierto?, ver cuál era el propósito, ¿cierto?, que, que cada uno tenía o cada uno desarrollaba. Es decir, no es lo mismo el propósito de una noticia, que la noticia tiene el propósito, por ejemplo, sobre todo de informar, ¿verdad?, de algo de actualidad. No es lo mismo el propósito de la columna de opinión, que sabíamos que la columna de opinión de alguna manera desarrollaba, ¿cierto?, la opinión de alguien que manejaba un determinado tema, ¿ya? Y tampoco de la carta al director, que la carta al director era la opinión de alguien ajeno al diario, que opinaba sobre un tema de actualidad, ¿cierto? ¿Ya? En cambio, la crónica va a tener otro propósito también. Entonces, cada subgénero del diario, cada subgénero periodístico, tiene su propio objetivo, ¿ya? Bien, todo esto, si hay alguno que todavía, o más bien no maneja o no recuerda muy bien cuáles eran las características de cada uno, recuerden que las clases están subidas todas, entonces ahí pueden volver a escucharla y pueden volver a repasar algunos tipos de textos si se les ha olvidado, ¿ya? Muy bien. En general, bueno, acuérdense que estamos pasando asistencia, así que por favor anotar sus nombres en el chat para que me quede registro, ¿ya? Bien, respecto a la crónica, sabemos, como les decía, que era un subgénero periodístico, ¿ya? Que busca detallar de mejor manera, ¿cierto?, un hecho, ¿ya? Entonces, en ese sentido, busca el mayor detalle, la mayor precisión, ¿ya? La palabra crónica, como ustedes se imaginarán, viene de la palabra cronos. Ustedes saben que cronos es una palabra griega que simbolizaba al dios del tiempo. Cronos específicamente significa el tiempo. Entonces, como el nombre lo dice, ¿ya? La crónica lo que hace es contarte, relatarte algo, ¿ya? Un hecho informativo, y que después la persona que lo emite va a tener una opinión al respecto, pero de manera cronológica, ordenada, ¿ya? Entonces, clave, y ahí ustedes se van a poder ir fijando, el orden en que están las fechas. Las fechas siempre tienen que ir desde lo más antiguo, obviamente, a lo más actual, ¿ya? Eso es propio de una crónica, la temporalidad, perdón, o el orden temporal. Ya, eso es lo principal. Respecto al emisor, sabemos que es un periodista, en este caso especializado, no como lo que pasaba en la carta al director, que era una persona ajena al diario. Acá no, acá una persona especialista en un tema, ¿ya? Y que además, ¿cierto?, incorpora su subjetividad. Esta es la parte subjetiva, la parte de opinión, ¿cierto?, que se incorpora en la crónica, ¿ya? Eso es una de las características. Otra de las características, por ejemplo, respecto al mensaje que busca entregar, es que existen distintos temas. Y según los temas, ¿verdad?, que se aborde, es el tipo de crítica, perdón, de crónica, perdón, al cual nos vamos ¿cierto?, a vincular o a observar. Por ejemplo, si está tomando temas, por ejemplo, de crímenes o hechos que tienen que ver con el ámbito policial, obviamente va a recibir el nombre de crónica policial. Si está tomando temas, por ejemplo, relativo a lo que sucede en una comuna, temas, por ejemplo, que tengan que ver con la campaña de los alcaldes, o lo que dijo un alcalde, o lo que dijo el presidente también, o lo que ha dicho alguien que perteneciente al mundo de la política, en ese sentido va a ser una crónica de carácter político. Si es, por ejemplo, un tema de ayuda social, de la vivienda social o de las problemáticas de una comunidad en general, va a ser una crónica de carácter social. Si más bien está relatándote la historia o los pormenores, ¿cierto?, de un club deportivo, por ejemplo, las finales nacionales o las clasificatorias de algún deporte, fútbol, básquetbol, el deporte que a usted se le ocurra, obviamente va a ser crónica del tipo deportiva, ¿ya? Pero no olvidar entonces que el mensaje es importante y sobre todo el hecho que está ordenado de manera cronológica, ¿ya? Bien. Casi siempre comienza por resultado de los hechos, no obstante el orden cronológico siempre será indispensable para contar que se llegó a ese desenlace. O sea, independiente que empiece al final de lo ocurrido, cuando ya pasaron ciertas cosas, independiente de eso, después la forma en que lo tiene que relatar, ¿cierto? Tiene que primar el orden cronológico. Ujú. ¿Hasta ahí alguna duda hasta acá? No, profesor. Ya, No, muy profe. bien. Muy bien, gracias. Bien.
Respecto entonces ahora a la intención. Como siempre, todo texto tiene distintos objetivos, distintos propósitos, distintas intenciones. En ese sentido, la crónica tiene tres principales objetivos, ¿ya? Y que se relacionan con lo que les decía al principio, que era este carácter híbrido que mezclaba lo informativo con lo de opinión. Respecto al informativo, ya no siempre suele ser su principal objetivo, ya que los datos muchas veces nosotros ya los sabemos porque, por ejemplo, una crónica no es tan inmediata como una noticia. Una noticia es mucho más inmediata, una noticia tiene que ser mucho más rápida, ¿verdad? Porque tiene que ser como del momento. En cambio, la crónica no. La crónica, si bien tiene que ser actual, ojalá del último tiempo, de la última semana, sin embargo, no es tan inmediata como la noticia. Entonces, muchas veces nosotros nos podríamos haber enterado de algo por otros medios. Por ejemplo, hoy día vamos a ver dos crónicas que tienen que ver con el tema de la AFP. Y nosotros sabemos que lo de la AFP ya se había informado por la televisión, ya se había informado por redes sociales. Entonces, para nosotros ya no es algo nuevo en cuanto a información, pero sí quizá en los detalles. Ya, por ejemplo, los pasos a seguir, cuando son las fechas clave, ese tipo de cosas. Por ejemplo, siempre son, por ejemplo, cuando hay elecciones, también aparecen bastantes crónicas porque ahí le dan los pasos a seguir de alguna manera a las fechas clave, lo que se viene, ¿ya? Entonces, de alguna manera es importante sí informar, informa, pero informa más bien de manera desfasada, entre comillas, pero con mayor detalle. También, por ejemplo, está formar opinión, que esto sí es clave, ya porque los cronistas, ciertas personas que escriben las crónicas, tienen que identificarse con su firma al final de esta, porque muchas veces pasa que la audiencia, después de que ya ese cronista aparece muchas veces en un diario, sigue un cierto estilo, sigue una forma de escritura determinada dentro del ámbito, ¿verdad?, de escritura de este periodista. Entonces, claro, a veces, más que leer el tema en sí mismo o buscar cierta información de un tema, lo que se busca más bien, cierto, es que seguir, cierto, una forma de escritura que llama la atención, a la forma en que se explica, cierto, del periodista. Entonces, a veces más que la crónica en sí, lo importante también es la visión que nos entrega el periodista que escribe esa crónica. A veces resulta ser lo más interesante porque finalmente nosotros a veces queremos informarnos, sí, pero también queremos saber una opinión de un experto. Entonces, las crónicas a veces sirven para eso también. Y la menor de las veces, pero también se puede dar, busca entretener, cierto que va a ocupar una variedad de estilos para eso. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Respecto al lenguaje, a veces pasa que, como para llamar la atención, ¿verdad?, de las personas que lo leen o lo escuchan, busca ocupar un lenguaje de carácter literario, ¿cierto? ¿Ya? Y que en ese sentido, claro, el autor toma ciertas técnicas, ciertas estrategias, por ejemplo, el uso de metáfora, el uso de recursos literarios, metafóricos o lenguaje figurado, para captar la atención, como les decía, o dar un mejor sentido al mensaje. ¿Ya? Ahí vamos a ver algunos ejemplos después, ¿ya? Sobre todo cuando veamos la cuarta, porque ocupa un lenguaje bien particular, ¿ya? Bien. Se ocupan entonces también los elementos estructurales de la nota periodística, es decir, toma algunos elementos propios de la noticia. Por ejemplo, las crónicas deberían poder responder en el cuerpo de la crónica, en el desarrollo, ¿cierto? Deberían poder responder las mismas preguntas que en una noticia. El qué, el cuándo, el dónde, el cómo, el quién, ¿ya? Y que a la vez, sin embargo, no es tan estructurada porque acuérdense que ustedes que la noticia tiene, por ejemplo, el titular, el epígrafe, la bajada de título, el lead o entradilla y el cuerpo de la noticia. Sin embargo, la crónica puede tener también esas mismas características, pero a veces suele ser mucho más simple. Simplemente aparece el titular, rara vez una bajada y el cuerpo de la crónica, ¿ya? Por lo general aparece solo el titular y el cuerpo de la crónica, ¿ya? Esa es como la estructura que tiene, ¿ya? Ahí pueden apreciar un ejemplo, ¿cierto?, de crónica, poco antigua, pero ya. Siempre aparecen con este formato que sale crónicas, ¿cierto? Siempre suele aparecer así en el diario. O sea, hay una sección específica en el diario o en algunos medios de comunicación para este tipo de género periodístico, ¿ya? Como les decía, el titular, en este caso no es tan llamativo, ¿ya? Dice el grupo local Crimen y Castigo dará su primer concierto el día 12, ¿ya? Pero sí lo sitúa y lo contextualiza, ¿cierto? Aquí está el lenguaje no lingüístico, que son esta imagen que está presente, que representa, ¿verdad?, los integrantes de esta banda, y después el cuerpo noticioso, ¿verdad?, lo que se quiere informar.
hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Queda claro respecto a lo que es la crónica? ¿Sí? Sí, profe. Ya, muy bien. Profe, Deme un segundo. Bien. Ahora sí, entonces les comparto, vamos a revisar las preguntas, ¿ya? Vamos a revisar las preguntas antes de las crónicas, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas que son para ustedes esta semana? Ah, pero en realidad, sí, como había subido, y no tienen que enviarme preguntas esta semana, no tienen que enviarme el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Lo vamos a resolver ahora, así que esa es la idea, ¿ya? Y bien, el objetivo entonces de esta clase, volviendo al objetivo nuevamente, es analizar ciertas crónicas de identidad nacional, ¿ya? Sobre todo con el tema de la ciudadanía y el trabajo, señalando uso y recursos del lenguaje, propósitos explícitos e implícitos como temas centrales presentes en esta. Ya, aquí hay varias cosas interesantes. Uno, por un lado, acuérdense que este año no estamos viendo tan estructuradamente los temas, por así decirlo, o las unidades del libro, ¿ya? Sino que estamos trabajando de manera saltada, ¿ya? Ahora nosotros estaríamos trabajando, entre comillas, ¿verdad? Algunos de los temas que son centrales, por ejemplo, para la unidad 2, que son los temas de ciudadanía y trabajo. Anteriormente habíamos trabajado entidad, ¿verdad? Migración, exilio, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a abocarnos esta semana un poco más a lo que es la ciudadanía y trabajo. Entonces los temas que nosotros abordemos, profesor, ¿sí? disculpe que le interrumpa, pero esta es la guía que mandó ahora el último, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, ya. Ya, Ya, profesor, gracias. ya, muy bien. Ya, ok. Sí, entonces, como les decía, los temas clave ahora son la identidad nacional, ya que va a ser un tema, bueno, que ya lo hemos abordado en algunas de las evaluaciones que han hecho. Ya, y la ciudadanía y trabajo, que lo vamos a ver hoy día, por ejemplo, a través del tema de la AFP, que es importante porque es algo que todo trabajador, ustedes cuando trabajen, si todavía sigue el mismo sistema, van a tener que rendir cuenta a la AFP en el fondo, en el sentido de tener que todos los meses se le hacen ciertas transferencias del sueldo a la AFP. Entonces, claro, y eso es para el tema de las pensiones de vejez. Entonces, de alguna manera, es parte clave de nuestro sistema actual de trabajo. ¿Ya? Bien, cuando hablamos de propósito explícito e implícito, ustedes saben que lo explícito es aquello literal, es aquello que uno va al texto y está ahí. ¿Ya? En cambio, lo implícito, uno tiene que ocupar otras habilidades, por ejemplo, ser capaz de interpretar, de ver más allá de lo que dice literalmente el texto, ¿Más inclusive de hacer subjetivo? inferencia, sí y no. ¿Ya? Entre comillas, voy a terminar ahí, sí, a hacer esta inferencia. Y como decía Jorge, si no me equivoco, ¿cierto? Porque no estoy viendo la pantalla. em, Sí. ¿Ya? No es necesariamente más subjetivo, pero un poco sí, a ver, ¿por qué? Porque siempre tienen que apoyarse, lo que está implícito siempre se apoya en marcas textuales o literales, ¿verdad? Que están dentro del texto que ustedes están leyendo. ¿A qué va con eso? Que si bien hay un grado de subjetividad en la interpretación, pero toda interpretación desde este punto de vista tiene que nacer a partir de lo que está en el texto. ¿A qué apunta eso? Ya que uno parte desde el texto mismo y a partir del texto construye una interpretación, pero siempre considerando lo que aparece en el texto. ¿Ya? Ya nunca buscar más allá porque sería escapar a lo que dice el texto. ¿Ya? Así que no es del todo subjetivo. Bien, respecto a las preguntas que tenemos que centrarnos ahora, como les decía, esto de los propósitos explícitos e implícitos, que los comentaba recién, los temas centrales, que ustedes ya lo saben identificar, ¿verdad? El tema central, acuérdense, ¿qué pregunta nos hacíamos nosotros cuando queríamos identificar el tema central de un texto? ¿Se acuerdan? ¿Qué pregunta nos hacíamos? ¿Se acuerdan o no? ¿De qué trata el texto? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Cierto? Cuando queremos saber la idea, o sea, más bien el tema central, nos hacemos la pregunta ¿de qué trata el texto? ¿Cierto? Esa es la pregunta clave. Anótela por ahí si tienen dónde anotar, ¿ya? Sin rayar la pantalla, por favor. Ya, la pregunta clave entonces es ¿de qué trata, cierto? ¿De qué trata el texto para saber el tema central? ¿Ya? Y por otro lado, ¿cierto? Cuando queremos saber la idea principal del texto, tenemos que preguntarnos cuál es el tema y qué se dice acerca del tema. ¿Ya? Entonces siempre es clave identificar el tema en todo texto. Y bien, después identificar las 5 preguntas noticiosas, que también aparecen en la noticia y así igualmente en la crónica, el qué, el cómo, el cuándo, dónde y quién.
¿Ya? Y finalmente, queremos establecer ciertas similitudes, es decir, ver qué tienen en común y la diferencia, ¿cierto? El contraste, ¿cierto? Entre la línea editorial o, por así decirlo, la ideología que hay detrás de los dos diarios que vamos a leer. Siempre detrás de todo medio de comunicación hay una línea editorial, y esa línea editorial corresponde a la ideología, al público al que va dirigido, el lenguaje que va a ocupar, entre otras cosas. ¿Ya? Bien, ¿y qué visión se expresa sobre las y los participantes, por ejemplo, de qué se dice acerca de las instituciones, de los sujetos, de las personas que aparecen en la crónica? Y cuál es su relación con los hechos que se desarrollan, y obviamente el lenguaje usado, es decir, los recursos que se usaron, el registro de habla, formal, informal, culto informal, etcétera, ¿ya? Y el público al que va dirigido. Eso vamos a ver hoy día. Bien, voy a empezar por esta primera crónica, que pueden ir comentando después. Ya si se fijan, aparece al principio la sección de crónica. Ahí está, ¿cierto? Informaciones crónica. El título siempre, acuérdense que el título suele condensar, ¿verdad?, la idea principal. Seremi de trabajo detalla el proceso del cobro, ¿cierto?, del 10% de AFP. ¿Cierto? Un tema clave de la semana pasada, ¿verdad? Un tema clave de estos días también, ¿verdad? Que va a ser esta devolución, ¿verdad? Del 10% histórica que nos había dado antes, ¿cierto? En este sistema, ¿ya? Eso fue publicado el 29 de julio de hace solamente una semana, ¿ya? De este año, ¿ya? Bien, tenemos lenguaje no lingüístico, ¿cierto? Una imagen representativa de la Seremi regional, ¿cierto? Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Seguramente una señora que es representante de esta institución. Bien, Seremi de Trabajo y Previsión Social. Previsión Social tiene que ver con el tema de las pensiones. Informa sobre instrucciones de la Superintendencia de Pensiones AFP y llamó a no caer en fraudes. La entidad fiscalizadora instruyó a las AFP en el procedimiento de entrega del 10% de los fondos previsionales. Es decir, una vez que ya se había hecho efectiva esta ley, las AFP no tenían ninguna otra opción más que entregar ese dinero a las personas, a los contribuyentes, ¿cierto? En ese sentido, claro, ahora había que ver cómo se hacía de manera ordenada ese sistema. Entre ellos, tener en su sitio web un acceso directo para realizar el trámite y así evitar concurrir a las oficinas para no arriesgarse ante posibles contagios de COVID-19. Con respecto a los procedimientos para el retiro del 10% de los fondos de pensiones de ahorro individuales, la Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, que es la señora que aparece ahí, se refirió a la instrucción que entregó la Superintendencia de Pensiones, entidad fiscalizadora de las administradoras de fondos de pensiones AFP. Este 27 de julio para el procedimiento definitivo para la entrega de dichos fondos para los afiliados que soliciten su retiro. ¿Ya? O sea, si se fijan, aquí ya está dando fecha. ¿Ya? Acuérdense que un tema clave o una característica clave, ¿cierto?, de las crónicas son las fechas. ¿Ya? Acá nos dan una primera fecha, el 27 de julio, una fecha clave, ¿cierto?, Eh, que es desde cuándo, ¿verdad?, se podía comenzar, ¿cierto?, este proceso. ¿Ya? O sea, ahí es cuando ya se emitió, ¿verdad? Se emitió el comunicado oficial, ¿ya? Y desde el jueves 30 de julio, segunda fecha que nos dan, quienes estén interesados en retirar sus 10% de ahorros previsionales en su respectiva AFP podrán realizarlo. O sea, el 30 de julio era la fecha clave, ¿cierto?, para comenzar a hacer el trámite. Sin embargo, eso puede durar todo un año para ese retiro. En atención a aquello, como Seremi de Trabajo y Previsión Social de la región de Aysén, queremos informarles que el servicio público encargado de la fiscalización de la correcta atención de ustedes, de recepcionar los reclamos que ustedes pueden tener contra la atención o la tramitación de sus solicitudes en su respectiva AFP, es la Superintendencia de Pensiones. Actualmente el sistema chileno, ¿cierto? Tiene esto de la superintendencia. Las superintendencias tienen este rol fiscalizador, ¿cierto?, de las grandes instituciones de nuestro país. Por ejemplo, está la Superintendencia de Educación, la Superintendencia de Pensiones, ya, y así de distintas áreas, ya, que busca, ¿cierto?, fiscalizar, ¿cierto?, las buenas prácticas, o más bien en este caso las malas prácticas que pueda tener alguna institución, ¿ya? Bien. Para ingresar la solicitud, la autoridad detalló los mecanismos no presenciales, es decir, aquello que se puede hacer vía virtual, ¿cierto? Vía página web. El llamado es a no asistir de manera presencial a la oficina para evitar aglomeraciones y para evitar posibles contagios por el coronavirus. Ya ahí les dan los números, ¿cierto?
¿cierto?, cómo contactarse, ¿ya? Después dice, en su oficio, la Superintendencia de Pensiones determinó que la AFP debe tener implementado un procedimiento a partir de las 9 horas del día 30 de julio, ¿cierto? Ahí de nuevamente vuelve a resaltar la fecha en que se comenzaba a hacer este retiro. Cuando entra en vigencia, ¿cierto?, la reforma constitucional, autorizando que hasta el 2 de agosto las solicitudes se realicen de forma remota. Ahí nos dan una tercera fecha, que es hasta cuándo duraba este sistema de retiro virtual, porque después había que hacerlo de manera presencial, ¿ya? Claro, además instruyó que cada FP debe tener en su sitio web un acceso directo a la solicitud de retiro de fondos y deben tener un formato único de solicitud donde se deberá solicitar el número de cédula de identidad y su serie o número de documento. Claro, se hace lo más cierto expedito posible, lo más sencillo posible para no tener mayores complicaciones. Domicilio completo, opcional, teléfono y correo electrónico, la modalidad de pago requerida, además de las respectivas instrucciones de llenado. Ustedes saben, imaginarán, me imagino yo, ¿cierto?, que supieron de las controversias que se generó que generó este sistema la semana pasada, así que me imagino que lo han escuchado. La Seremi Andrea Ponce hizo un llamado a no caer en fraudes. La Superintendencia de Pensiones no está enviando ningún tipo de correo solicitando claves o datos personales. Eso es absolutamente falso. Y se trata de estafas que se quieren realizar para aprovecharse en esta situación tan difícil que estamos viviendo, respecto a los beneficios o los recursos que cualquiera de ustedes puede obtener. El llamado es a informarse por los canales oficiales y a no caer en este tipo de estafa. En este sentido, ¿cierto? Lo oficial, los medios de comunicación oficiales de nuestro país son los que son esenciales para informarse, sobre todo en este tipo de, los medios de canales, los medios periodísticos oficiales como los diarios, ¿verdad? Para informarse en este caso de este tipo de noticias. Bueno, y después nos dan los plazos, ¿verdad? La superintendencia determinó que la entrega de los recursos solicitados se deberá efectuar en los siguientes plazos: el 50% de lo solicitado en un máximo de 10 días desde que se hace, ¿cierto?, la solicitud ante la FP, y el 50% restante, ¿cierto?, cuando la persona tenía más de 1 millón de sus recursos para ¿cierto?, obtenerlos nuevamente, hasta 30 días después, desde la fecha del pago del primer mes de retiro. ¿Ya? Cada pago entonces tendrá un límite de 75 UF, ¿cierto? En todo caso, si el monto solicitado a retirar corresponde a 35 UF o menos, es decir, a personas que tenían desde 1 millón hacia abajo, para el retiro, la entrega de fondos se efectuará en un único pago dentro de los 10 siguientes días hábiles de la fecha de solicitud del retiro. Y por último, la solicitud de retiro de fondos se podrá presentar durante los 365 días siguientes a la fecha de publicación de la reforma constitucional en Diario Oficial. Acá, acuérdense que fue una reforma que se hizo a la Constitución. Ustedes saben que la Constitución es nuestra Carta Magna, en la carta, por así decirlo, que tiene los lineamientos del país, ¿verdad? Los derechos y deberes de los ciudadanos, entre otras cosas. ¿Ya? Y claro, cuando se le hace una reforma constitucional, igual es un proceso complejo. Ustedes saben, me imagino que vieron la noticia, todas estas votaciones que hubo en el Parlamento, de los diputados, senadores, después además el presidente tenía que también dar su visto bueno. Entonces, es un proceso bien largo para las reformas constitucionales, ¿ya? Una vez aceptada la solicitud, se informarán el afiliado y beneficiario de las fechas de pago. Y por último, la entidad reiteró que los fondos de pensiones retirados no constituyen renta o remuneración para ningún efecto legal, es decir, que no van a haber descuentos o retenciones. Y además no estarán afectos a comisiones o descuento alguno por parte de las administradoras y las instituciones financieras que efectuarán el pago. Es decir, que no se podía, considerar como comisión algún pago por parte de, cierto, de estas instituciones. Y esto con excepción de aquella parte del retiro destinada al pago de deuda por pensión alimenticia. Acuérdense que también salió en las noticias esto de que había muchas madres que estaban reclamando, ¿cierto?, por la pensión alimenticia para aprovechar esta instancia, y compensación por divorcio decretada previamente por los tribunales. Muy bien, ya antes de comentarlo, vamos a ir pasando a las preguntas y a partir de las preguntas las vamos a comentar. ¿Qué propósito explícito e implícito está en este texto? ¿Qué propósito tiene este texto? ¿Cuál es la finalidad de este texto, de esta crónica? ¿Cuál es la finalidad acá de esta crónica? ¿Cuál es el objetivo de esta crónica? Informar sobre sobre el procedimiento del retiro del 10% de la AFP. Ya, bien, súper. ¿Jin? No, era lo mismo. Ah, Sí, ya. era lo mismo, que detallar el proceso y como que
informar bien a la gente acerca de lo que todo lo que como que debía que hacer. Exacto, bien, ambas respuestas súper bien. Y lo implícito, ¿cuál era lo implícito acá? ¿Se fijaron? Ese era un desafío. ¿Cuál será lo implícito acá? ¿Qué nos dice que había que ver más allá? Que estaba entre líneas, por así decirlo. ¿Buscaba solamente instruir? ¿Hay algo que resaltó también o no acá? Miren acá, en una parte hablaba de los fraudes, ¿cierto? ¿Ya? Quizá podríamos decir, porque a veces hay más de una información que está implícita, que una de las cosas es que nos dice implícitamente es que a tener ojo con los fraudes, que lo dice, lo menciona, pero ir más allá. Dice en un momento que esto es para todos, entonces es un derecho que está constitucional también a la vez. Entonces, que todos pueden acceder a este, por así decirlo, beneficio, ¿ya? Eso sería como lo implícito, es decir, que es algo que está para todos, para todas, ¿ya? Y que, ojo con los fraudes, como dice acá, cuando dice la Superintendencia de Pensiones no está enviando ningún tipo de correo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, o sea, también a tener ojo con este retiro, porque para que les llegue bien a todos su dinero, ¿ya? Eso podría ser uno de la información implícita, ¿ya? El tema central, ya lo mencionaron, ¿cierto? El retiro del 10% de la AFP. Y las preguntas, vayamos respondiéndolas. ¿El qué? ¿Cuál será el qué acá? ¿De qué trata el texto? ¿El qué? Bueno, Lo del 10% de la AFP. claro. ¿Y el cómo? ¿El cómo se va a retirar ese 10%? Ahí dice que básicamente no se puede ir físicamente, entonces para eso está como el sitio web y ahí como que uno va poniendo las opciones de cómo quiere que se le Ya, deposite y algo así. exacto. ¿Y el cuándo? ¿Qué fecha nos dio acá? El 30 de julio. El 30 de julio, ¿cierto? Hasta el 2 de agosto, porque después del 2 de agosto se cambiaba de la modalidad virtual a la modalidad presencial, ¿cierto? Súper bien. El dónde, ya lo dijimos también, ¿cierto? Modalidad virtual y luego presencial. Y el quién, la distinta AFP. Súper bien. Entonces, cumplió, ¿cierto? Esta crónica cumplió con las 5 preguntas, así que sería una buena crónica para informarse, ¿verdad? Y para formar opinión. Así que está muy bien. Establece, bueno, eso de la similitud y diferencia, lo vamos a ver cuando ya leamos la otra crónica, ¿ya? ¿Y qué visión expresa de las instituciones, verdad? ¿Qué opinión o de alguna manera, claro, qué nos dice acerca de la AFP? ¿Qué podemos nosotros visualizar de la AFP a partir de lo que sale en esta crónica? O de los temas, ¿qué podemos decir del tema abordado a partir de lo leído en la crónica? Como usted dijo, profe, como que igual decían que como que es un derecho sacar el poder, o sea, tener la posibilidad de poder sacar el 10%, entonces como que eso igual como que expresa una visión de acerca de la persona que está escribiendo eso. Exacto, muy bien, súper. Bien, los demás también pueden participar, ya, súper No que... entendí lo que dijo la. ¿Cómo? No entendí lo que dijo la ella. Ah, ya, muy bien. ¿Cierto? O sea, usted apoya la idea, eso fue lo que le entendí porque le escuché muy bajo. Ya. Que no le entendí. No le entendió a la Yin. No, lo que decía la Yin era más bien, que fue algo muy parecido a lo que decía yo igual, que, que es un derecho adquirido por las personas, porque todo lo que está en la Constitución, de alguna manera, también es un derecho para las personas, ¿ya? Entonces, como nosotros somos ciudadanos, ¿ya? Bueno, ustedes están en ese proceso, ¿cierto? La idea es que, claro, es un derecho adquirido, por lo tanto, las personas tienen todo su derecho a retirar su 10%, porque además se supone que dentro de lo que plantea este sistema, que es un dinero que les pertenece a las personas, en el sentido de que están en sus pensiones. Sin embargo, igual hay que ver más allá, porque ahora han habido muchos cuestionamientos acerca de que si realmente le pertenecen a las personas ese dinero que tenemos, que uno va ahorrando mensualmente. O sea, debería ser así, ¿cierto? Porque es un ahorro para la vejez, pero sin embargo no están las condiciones, no se puede retirar de una vez en el sistema, que son como los mayores problemas que tiene este sistema de que uno, a pesar que lo puede necesitar mucho, no puede retirar ese dinero sino hasta cuando te pensiones y te corresponda. ¿Ya? Bien. Respecto al lenguaje, ¿qué podemos decir del lenguaje usado acá? De los recursos, del registro de habla, formal, informal.
culto formal, culto informal, a qué público va dirigido. ¿Qué podríamos decir de esta crónica? Tiene el lenguaje formal y va dirigido a todo el mundo, ¿no? Sí, 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 en realidad un público que busque informar. Bueno, a todos los trabajadores, supongo. En este caso, sí, súper, muy bien, súper, súper. Bien, vamos a pasar a la próxima crónica, ¿ya? Para aprovechar el tiempo, ¿ya? Ahí está, me está cargando, deben un minuto, ¿ya? Bien, ¿algo más que acotar, algo más que decir sobre esta crónica? Ahora vamos a leer una crónica, perdón, que habla del mismo tema, pero desde el punto de vista del diario La Cuarta. Ustedes han leído La Cuarta a lo mejor alguna vez, saben que este diario tiene otros objetivos, ya muchas veces es más, no sé si en realidad sí, es más bien informal, ya muchas veces tiende a mantener un lenguaje a veces igual dentro, porque como es un medio periodístico, igual cierto culto en algunos aspectos, pero más bien culto informal, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo lo plantea, pero igual es bien interesante, por eso igual lo consideré acá, ¿ya? Tenga la película clara con el retiro del 10% de su AFP. ¿Cierto? Si ustedes se fijan, desde el título, ya nos dice, ya ocupa un lenguaje distinto, ¿cierto? Un lenguaje que podríamos llamar quizá más figurado, porque esto de tener la película clara, ¿verdad? Es como un dicho bien popular, ¿cierto? Y esto de ocupar dichos más bien populares o conocidos por las personas, eso es el lenguaje muchas veces figurado. ¿Ya? Entonces eso es uno de los recursos que ocupa este medio, por ejemplo, para captar mejor, perdón, la atención del público. ¿Ya? Después, además, tiene esta bajada de título. En el día que los chilenos podrán solicitar el retiro de fondos, la Cuarta despejó todas las dudas de la gente para que tenga su platita segura en el bolsillo. Es decir, el 30 de julio, que era el mismo día que podía comenzar este proceso, como habíamos visto. ¿Ya? Y además tiene esta imagen complementaria, ¿cierto? Que es mucho más visual, más directa que la imagen anterior de la otra crónica. ¿Ya? Y eso mismo, bien interesante. ¿Qué podríamos decir a través de la imagen que intenta proyectar este diario? ¿Qué podríamos decir en comparación al otro diario? Porque acuérdense que las imágenes dicen más que las palabras, dice una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Será el objetivo de esta crónica en comparación a la otra crónica que vimos delante? ¿Cuál será el objetivo acá en comparación a la otra crónica? No sé, profesor, quizás como que igual se menciona más en profundidad el tema como del dinero y lo otro como, o sea, la otra crónica como que lo analizaba más desde la autoridad, algo así. Ya, excelente. Informaba más un horario o cuándo hacerlo y esto implica, o reportaje o noticia explica cómo hacerlo. Ya, está bien, lo único que Yo sí, creo bueno, que sí, este diario se centra más como en la gente, así como que la gente entienda más a partir de conceptos que uno entiende, por eso como que la imagen no muestra sino a un político, así como en el anterior, no me acuerdo qué era, pero era una sí, imagen de sí, una señora, claro, y sí, sí, esta es sí, como más así como cuida tu dinero, así como a lo que exacto. lo que dije al Sup- principio. sí, súper bien todas las acotaciones. Lo único que Jorge, acuérdate que estamos viendo crónica, no estamos viendo noticias, así que ojo ahí, ¿ya? Sí, o sea, la imagen es mucho más evidente, es mucho más clara, ¿verdad? Es mucho más visual. Ya ahí, como decía la compañera al final, que no puede ver el nombre, ¿quién estaba hablando al final, la última intervención? Yo, la Rose. Ya, Rose, ahí sí, sí, ahora le capté ya que como no estaba viendo la pantalla, gracias Rose. Como decía Rose, entonces, en relación a esta imagen, justamente busca ser mucho más visual, capta a la vez mucho más la atención también de las personas a las que va dirigido, ¿cierto? El diario, ¿ya? Eso es bien interesante igual, porque acuérdense que todo diario, como les decía, tiene un público objetivo, ¿ya? Este diario, La Cuarta, tiende a ser, por así decirlo, mucho más popular, pero muchas veces vende mucho más que otros diarios a veces también, ya por lo mismo. El tan anhelado retiro del 10% de la platita desde su AFP comienza hoy.
Bien, fíjense los términos que ocupa. Y como todo nuevo trámite, existen más dudas que certezas, por lo que su diario La Cuarta, el diario así como su diario, por así decirlo, como el diario del pueblo, lo dejará Picho Caluga para que no ande como Humbertito y pueda contar billetes lo antes posible. Eso de Picho Caluga era como una palabra un poco ya, no sé si se ocupa mucho, pero a lo mejor su papá o su abuelo la ocupan. Ya, pero estar como, me imagino yo que por lo que conozco de esa frase, como quedar perito, quedar como así como con saber todo lo que tiene que conocer sobre el tema. Y Humbertito era un personaje de cuando yo era chico, me acuerdo que aparecía, ya que lo hacía este actor. García Huidobro. Ya, él hacía ese personaje y era como de un hombre que le contaban chistes, le contaban historias y como que nunca entendía el sentido del chiste. En YouTube hay varios videos de Humbertito para que puedan captar el sentido de esa frase. Bien. Y entonces acá es mucho más claro, como bien decían ustedes, va a ser mucho más directo y va a ocupar otro recurso bien interesante, que es la entrevista. ¿Ya? La entrevista, acuérdense que muchas veces pasa como si bien es un subgénero periodístico, muchas veces funciona como complemento a los otros géneros periodísticos y está inmerso dentro de estos géneros periodísticos. Entonces, en esta crónica tenemos que se hizo uso de este recurso que sería la entrevista. ¿Ya? ¿Cómo lo hago para actualizar mis datos en la AFP? Bárbara Vera, de 23 años, ¿cierto? Está sin trabajo desde el estallido social. Si se fijan, acá, ¿qué pasa con esta entrevistada? ¿Qué podríamos decir a primera vista? ¿Reflejará o no algo de la realidad social de Chile? ¿Lo logra reflejar por lo que sabemos hasta ahí? Sí, profesor, Claramente, Sí, ¿cierto? porque Justamente, una gran cantidad de la población como que a raíz de eso igual no ha tenido como trabajo. exacto, súper bien, ¿verdad? A eso quería apuntar, que justamente este diario como lo que busca hacer que las personas se sientan más identificadas con lo que van a leer, de alguna manera busca ejemplos de personas o personas a las que va a entrevistar que de alguna manera sean o más bien representen, ¿cierto?, la realidad mayoritaria, por así decirlo, de Chile. En mi AFP, esto es lo que dice la entrevistada, en mi AFP tengo un número antiguo, pero quiero actualizarlo y que me den la clave. Pongo mis datos y me sale error, me manda a ver mi número antiguo, dijo. Sobre este tema, desde la Asociación de AFP indicaron que al momento de completar el formulario de solicitud, el afiliado debe ingresar su RUT, número de serie, así como su correo electrónico, número de teléfono, pues será las vías de comunicación con su administradora mientras dure la tramitación de la solicitud. O sea, es decir, lo mismo que no había entregado la información la otra crónica, pero acá fue mucho más directa y mucho más llamativa también para las personas probablemente. Si llevo mi plata de la FP a mi cuenta RUT, ¿tendré problemas con los montos? De una entrevista a Jorge Páez, ¿cierto? De 58 años, ¿cierto? O sea, aquí están cambiando los entrevistados, que eso también es un buen recurso porque le genera diversidad, ¿cierto? De opiniones. Tiene claro que mañana parte el proceso, pero si puedo retirar perdón, pero si puedo tirar la plata a la cuenta RUT, no sé si habrá problemas con los montos. Sobre esta duda, el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel, indicó el depósito que va a recibir de la AFP no va a incidir en el cupo disponible en su cuenta RUT. Un ejemplo es que las cuentas RUT tienen un cupo de 2 millones, no importa cuánto le llegue, no va a tocar esos 2 millones. Si recibe 1 millón, seguirá con esos 2 millones disponibles. ¿Ya? Es decir, acá se adecuó, ¿cierto?, los cupos, los montos, ¿verdad?, en las cuentas de las tarjetas. Si saco 1 millón justo, ya que mi 10% es menos, ¿podré recibir toda la plata en una pura cuota? Otra pregunta que hace Marcela Morales, de 40 años. Es independiente y tiene 3 millones en su AFP. Esa es la realidad de ella, ¿cierto? Como ustedes saben, si tenían menos de 10 millones, tu retiro era de 1 millón. ¿Ya? Yo podría sacar hasta 1 millón, pero me gustaría saber si es que saco toda esa plata, me lo pasarán en una cuota o serán dos, ¿verdad? Una pregunta que probablemente tenían muchas personas, que eso es lo que se está intentando resolver acá, o sea, poner casos clave de personas que representaran los casos de muchas otras personas que se sintieran identificadas con esta persona entrevistada. Desde la asociación de AFP afirmaron que si una persona tiene ahorrado entre 35 UF, ¿ya?, y 350 UF, lo que es equivalente a un saldo entre 1 y 10 millones, la persona podrá retirar hasta 35 UF, que equivalen a 1.003.619 pesos. Ese pago se recibe en una cuota a los 10 días hábiles de haber ingresado la solicitud. ¿Ya? Y por último, ¿en qué me debo fijar para hacer bien el proceso de retiro del 10%? Iván Muñoz, de 57, otra persona entrevistada, ha llamado y llamado a su FP, pero nadie pesca, ¿cierto?
Ya tengo muchas dudas sobre cómo hacer bien el proceso y no equivocarme, aclaró. Aunque no es OFP, Habitat igual explicó que para realizar la solicitud de retiro se ingresa el número de la cédula de identidad y el número de serie del documento. Una vez se ingresa al formulario, le pedirán sus datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después vienen algunas preguntas, otras imágenes más que ustedes pueden profundizar, porque yo tengo clase ahora con otro curso, ¿ya? Pero, como si se fijan, lo importante acá, para ir cerrando, es también comparar cuál era la diferencia entre una editorial y otra. ¿Qué podemos establecer como similitud y diferencia, o más bien en este caso diferencia, ¿cierto? Entre la línea editorial de la cuarta y de la línea editorial del otro medio que revisamos recién. Yo ¿Cuál será? creo, profesor, ¿Sí? que la diferencia claramente está como en el lenguaje, porque uno es o sea, mucho más formal, el primero, y el segundo es mucho como más cercano, con más palabras, así como que ocupa la gente en general, así como el pueblo. Entonces, como que igual hace como un poco más cercana la noticia a las personas. Exacto, súper bien, ¿verdad? O sea, justamente buscaba eso, buscaba generar esta mayor empatía hacia las personas, que las personas se sintieran mucho más identificados con lo que se informa, ¿verdad? Con lo que se da a conocer, con las opiniones de las personas. Ya recuerden que la crónica es un género híbrido, ¿ya? Entonces, justamente, claro, en este caso era más bien la adaptación del lenguaje, si bien había una adaptación más cercana, ¿verdad? Con ciertas frases que eran conocidas por las personas, pero aún así no perdía la formalidad. Se caía cierto en una suerte de nivel culto, pero culto a veces formal, informal, pero había una mezcla, ¿verdad? Usando un lenguaje más popular. Bien, ¿alguna duda hasta acá, chicos, chicas? Que ahora tengo clases con el segundo B. ¿Alguna ¿No, duda? profe? ¿Ya? Bien, quedó disponible este material para que lo puedan revisar. Ya les sugiero revisarlo completo. Esta semana no tienen que enviarme tareas, así que no hay ningún problema. Recuerden haberse anotado en el chat sus nombres para que me dejaran registro. Y lo otro, acuérdense que tienen que leer el libro La Metamorfosis de Kafka. ¿Ya? Y esta evaluación, les recuerdo, se va a dividir en dos partes. La primera parte, con 5 preguntas breves, se va a tomar la quincena de agosto, ya, es decir, en 2 semanas más se va a evaluar la primera parte del libro y la segunda parte del libro se va a evaluar hacia fines de agosto. ¿Ya? Eso respecto al libro. Profesor, el ¿Sí? PDF que usted dejó, el libro entero, Me parece que sí, o no, o y que, notaron. no sé, súper corto. Es ¿Y que tiene Yo 32 revisé en el páginas libro alguna físico cosa? y el libro entero. sí, a ver, varía un poco el tamaño de letra, varían ese tipo de cosas, entonces muchas veces cuando están en PDF se ven como más cortos. Y si se le Sí, hace más sí, fácil leer desde ahí, ningún problema. Así que, o si quieren ya, leerlo profe. en físico. Bien, chicos y Gracias. chicas, cuídense mucho, espero les haya servido la Profe, clase, ¿sí? Igual, profe. Sí, si entrego profe, tarde chao, una cuídense. tarea, ¿qué pasa? Esta semana no tienen que entregarme No, nada. pero es que yo no entrego la de la semana pasada. Ah, no, respecto a eso, sí, pues si me deben tareas, sí, pues tienen que enviarla. Ya, enviármela durante esta semana, por favor, ya los que estén atrasados, ya. No hay penalización, pero necesito igual que me la envíen, ya. Y además Ah, ya. para saber que están trabajando, para saber que están estudiando, van al día. Eso, chicos, chicas, que estén muy bien, cuídense Ya, mucho. profe. Chao, Saludos, Chao. Chao, 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 profe. profe. chao, 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 profe. chao.